Se imaginan donde tuviésemos que utilizar una insignia que nos identificara como parte de. Se imaginan tener que utilizar un símbolo que nos identificara como parte de la comunidad LGBT en todo lugar, a todo momento, a donde quiera que fuéramos, siempre, y que por eso nos juzgaran. Pues esta es una historia de cómo en Alemania en la Segunda Guerra Mundial las personas de la comunidad LGBT fueron sometidas a esto. Déjenme les cuento. La historia del Triángulo Rosado empieza en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, cuando en los campos de concentración, para identificarlos, los prisioneros tenían que llevar un triángulo invertido del color del delito del cual eran acusados. Para los hombres gay, bisexuales y mujeres trans, el triángulo que tenían que usar era un triángulo invertido de color rosado. Según muchos relatos de personas que salieron de los campos de concentración, dicen que las personas que usaban este triángulo rosado eran maltratados por los comandantes nazi y también por los otros prisioneros. Y aunque no existen cifras exactas que nos indiquen cuántas personas fueron otorgadas con el triángulo rosado, se dice que un estimado de 50.000 y 63.000 personas entre 1933 y 1944 fueron capturados en los campos de concentración por ser parte de la comunidad LGBT. Pero la historia del Triángulo Rosado no termina ahí, porque después de terminar la Segunda Guerra Mundial y los prisioneros que estaban en los campos de concentración fueron liberados, muchos fueron capturados de nuevo por un cambio en el Código Penal alemán, donde el parágrafo 175 la homosexualidad dejó de ser vista como un delito a pasar a ser vista como un crimen. ¿Se imaginan esto? Y lo peor del caso es que fue considerado un crimen hasta 1968. Pero esperen, no termina ahí. Hasta 1994, las relaciones sexuales entre hombres menores a 21 años eran consideradas ilegales. Luego de muchos años, en el 2002, el gobierno alemán hizo una disculpa pública a toda la comunidad LGBT y a todas las víctimas de este sistema que los catalogaba como delincuentes por ser ellos mismos. Bueno. Ahora volviendo a la historia del Triángulo Rosado. En 1973, Heinz Heger, perdón mi alemán, no sé lo que estoy diciendo, un hombre liberado de los campos de concentración, sacó un libro llamado El hombre del Triángulo Rosado, donde hablaba de todos los casos de torturas, brutalidades que tenían que vivir los hombres gay, bisexuales y las mujeres trans en los campos de concentración por portar el Triángulo Rosado. Y es así como los grupos activistas en Alemania en 1973 y en adelante empezaron a utilizar el Triángulo Rosado como su logo, para quitarle ese poder y ese símbolo negativo que tenían de los campos de concentración. Luego, en 1975, en el famoso musical de Rocky Horror Picture Show, el científico Dr. Frank Nutter utiliza el triángulo rosado en una de sus vestimentas. Y así fue como se empezó a culturizar un poco el triángulo rosado, donde la comunidad LGBT le estaba quitando el poder negativo que tenía y lo estaba convirtiendo en uno de sus símbolos. Para los 80, el triángulo rosado ya se había vuelto parte de la cultura LGBT. Es más, era utilizado por muchos grupos como su insignia y hasta en forma de código secreto para identificar a otras personas parte de la comunidad LGBT. Y en 1987 el triángulo rosado es utilizado como logo de la Marcha para los Derechos de la Comunidad LGBT en Washington. Luego, en 1987, con la epidemia del VIH y el SIDA, una organización neoyorquina llamada ACT UP utilizó el triángulo rosado, pero no invertido, en uno de sus mensajes donde decían silencio igual a muerte. Lo que ellos querían decir es que en el pasado el triángulo rosado había sido utilizado para silenciar a muchas personas y que no podíamos seguir silenciando el problema por el cual se afrontaba la comunidad LGBT en ese entonces. Más adelante, en los 90, el triángulo rosado siguió siendo parte de la comunidad LGBT, tanto así que los lugares seguros para las personas de nuestra comunidad eran lugares con un círculo verde y encima había un triángulo rosado. Era como una especie de clave secreta para las personas de la comunidad supieran que ese era un lugar seguro para ellos. El triángulo rosado ha servido como memoria de las personas que fueron victimizadas en la Segunda Guerra Mundial por ser parte de la comunidad LGBT. En 1995, en uno de los museos de la Segunda Guerra Mundial, fue establecido un triángulo rosado donde piden disculpas a la parte de la comunidad LGBT que hicieron daño. Y así existen otros lugares donde el triángulo rosado ha sido utilizado como memoria de las personas LGBT que han sido victimizadas a través de los años. Esta es la historia de cómo un símbolo que fue utilizado para segregarnos y estigmatizarnos, lo retomamos y lo hicimos nuestro, lo hicimos parte de nuestra historia y lo llevamos aún con nosotros con orgullo.
Este triángulo rosado no solo nos representa a nosotros como comunidad, sino representa a todas las personas que tuvieron que vivir muchos sacrificios por ser ellos mismos, sacrificios que nosotros aún no entendemos y que con esta serie de videos yo quiero llevar, para que recordemos siempre la historia que tenemos y para dónde vamos, para que siempre actuemos como comunidad. Este es mi mensaje de amor, espero que lo tomen y que siempre usen un triángulo rosado.